¿Alguien me podría decir en qué consiste la ley de Gauss? No es necesario que la enuncien detalladamente, pero podrían por lo menos decirme qué concepto relaciona la ley de Gauss. El flujo en un, ¿Qué cosa? el flujo en un campo, ¿no? ¿Ya? El flujo de un campo. Eso es una cosa. ¿Y con qué lo relacionan? Con la carga encerrada. Con la carga encerrada. Bueno, esta es una asignatura que parte desde algo como esto, desde el electromagnetismo. La verdad que, como vamos a ver durante el semestre, el electromagnetismo es una tremenda revolución. Una tremenda revolución. A la altura de la revolución industrial. La revolución industrial parte con el uso de las máquinas térmicas, pero con el descubrimiento de las máquinas eléctricas se produce un cambio sustancial en la forma de vida del ser humano, en la forma de construir las industrias, en la forma de los procesos productivos, en la forma de transporte, en la forma de las comunicaciones. De verdad, el cambio que hay a partir de los descubrimientos del electromagnetismo son bien relevantes desde el punto de vista de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno y cómo vivimos en la actualidad, en este siglo en el cual parece que todas estas cosas son tan obvias, son tan naturales y es tan común, pero en realidad no tienen nada de común. Lo primero que uno hace para definir el concepto de flujo, que es lo que vamos a hacer ahora, es definir el concepto de flujo, es considerar una superficie plana. ¿Por qué uno asume una superficie plana? ¿Hay alguna razón privilegiada por la cual elegimos una superficie plana? Tiene un tratamiento más simple que una superficie curva. O sea, elegimos una superficie plana por simplicidad y vamos a asociar un vector a esa superficie. Entonces uno suele definir un vector área que tiene una dirección perpendicular a la superficie y la magnitud de ese vector es justamente el área de la superficie. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué uno elige la dirección perpendicular como la dirección de ese vector y no otra? Porque la cantidad física supone que la raíz van a ser Bueno, esto es una definición. O sea, uno podría definir otra dirección, pero tiene que haber alguna razón por la cual uno define la dirección perpendicular y no otra. que, por ejemplo, la dirección paralela, ¿Ya? hay flujo. No, pero esto no tiene que ver con el flujo. El vector área uno lo define, lo ocupa en varias circunstancias. Claro, nosotros lo vamos a necesitar para el concepto de flujo, pero en realidad el vector área uno lo define porque es útil en física. Obviamente en la naturaleza no existe esto, un vector área, el área es un escalar. ¿Alguien tiene la respuesta a eso, no? Que solo existe uno. Ya, puede que por ahí vaya la cosa. Si yo uso un vector que vaya, por ejemplo, de esa forma, supongan que el vector es el lápiz. ¿Cuántas superficies puedo representar con ese mismo vector? ¿Con un solo vector? Con ese vector, así como está. Y si lo dispusiera de esta manera, en diagonal, por ejemplo, de un lado a otro, ¿cuántas superficies puedo definir con ese vector? ¿Por qué? Basta con que haga una pequeña rotación y ya define, si hago rotaciones infinitesimales, definiría infinitos vectores. Si ahora pongo mi vector de esa manera, ¿cuántas superficies puedo definir con este vector? Una. La razón por la cual uno define la dirección perpendicular es porque hay una única ambigüedad. ¿Es esta o esta?
En cambio, si lo defino de cualquier otra manera, tengo infinitas superficies que pueden ser representadas por un mismo vector. Bueno, claro, alguien me podría decir, bueno, si tomo una superficie igual pero más grande, bueno, sí, podría ser, pero ese vector va a tener otro tamaño. Está claro que tendría otro tamaño, ¿no? Entonces la dirección perpendicular es porque nos permite obtener casi de manera unívoca la orientación de la superficie. Ahora, en electromagnetismo uno usa el concepto de vector de campo. ¿Alguien recuerda o me podría decir qué es lo que es el vector de campo eléctrico? ¿Conocen el vector de campo eléctrico? Supongo que alguna vez lo han escuchado, ¿no? Vector de campo eléctrico. ¿Cómo determina la existencia o por qué se introduce la idea de campo? Para indicar la dirección electrificada del potencial. Ya, bueno, el potencial es un concepto que uno introduce a partir del campo. El concepto de campo está asociado al concepto de fuerza. El concepto de campo surge a partir del concepto de fuerza. Entonces, así como en el caso gravitacional, tengo aquí este lápiz, ¿y qué ocurre cuando lo suelto? ¿Y por qué cae? Por la interacción. Da lo mismo como uno le llame. Hay una interacción. ¿Cómo se cae una interacción? ¿Solo porque cae? La caída es suficiente para saber que hay una interacción. ¿A qué se asocian las interacciones físicas que conocemos como fuerza? Aceleración, segunda ley de Newton. Un objeto que tiene masa constante bajo la acción de fuerzas acelera. Y este objeto, si uno con la cámara graba, esto no lo puede hacer. Graba con la cámara y ve cuánto es la distancia que recorre por segundo. Esa distancia no es la misma en el primer segundo que en el segundo y que en el tercero y que en el cuarto. Si fuera la misma, ¿cómo sería la velocidad? Sería constante, ¿no? A medida que el objeto cae, la distancia que recorre por intervalo de tiempo es mayor. Entonces uno sabe que el objeto está sometido a una fuerza neta. Bueno, en el caso de las cargas es algo parecido. La fuerza eléctrica o la fuerza electrostática es similar a la fuerza de gravedad. No es igual, pero es similar. Bueno, si estuviera ahora, en vez de tener una partícula con masa, bueno, si la partícula tiene masa, las partículas en general tienen masa, terminemos la idea. Si ahora, que está relacionado con las interacciones, que es la carga. Si en una región del espacio yo suelto una carga y la carga acelera, entonces significa que hay una interacción asociada a esa propiedad de la materia. En este caso, la propiedad de la materia para la gravedad es la masa, para la interacción eléctrica es la carga. La carga es la fuente de la interacción eléctrica, así como la masa es la fuente de la interacción gravitacional. Por eso les decía que son similares, aunque no son iguales, son propiedades diferentes de la materia. La carga es una propiedad, la masa es otra propiedad. Ahora, uno tiene un serio conflicto cuando trata de explicar la caída de los objetos. Porque aquí el suelo, uno dice, bueno, ¿y quién está tirando? La Tierra que está abajo, ¿no? La Tierra es la que tira en un hilo invisible que toma esto y lo tira hacia abajo, ¿no? Y aquí no tenemos mucho conflicto, pero cuando ya este objeto es la Luna, se vuelve un conflicto. O la Tierra con el Sol. O sea, hay un hilo invisible, que sostiene desde el Sol a la Tierra. Porque si no, ¿cómo se movería la Tierra? ¿Cuál sería el movimiento de la Tierra si no existiera esa interacción? Así solo. ¿Solo rectilíneo?
Claro, puede ser rectilíneo para cualquier lado, pero hay otra característica más del movimiento aparte de ser rectilíneo, que es uniforme. O sea, el movimiento natural de un planeta como la Tierra, si no existiera la interacción gravitacional con el Sol, sería un movimiento rectilíneo y uniforme. Ya, finalmente tenemos... Ya, estamos ahí, ¿no? Entonces, uno suele tener un conflicto con la interacción a distancia, un conflicto serio, porque uno tiene que pensar que los objetos son capaces de interactuar sin tener que tocarse. Y las fuerzas cotidianas que uno está acostumbrado en el mundo físico en el cual vivimos es que las interacciones ocurren cuando los cuerpos se tocan. O sea, el resorte tira el objeto cuando está en contacto con él. La fuerza de roce ocurre cuando las superficies están en contacto. Entonces las fuerzas de contacto son relativamente fáciles de digerir. El encontrar la relación matemática específica no es tan simple, pero la idea no es tan abstracta como pensar ahora en la interacción a distancia. La interacción a distancia es un tremendo conflicto intelectual, porque el Sol, a través de qué medio, es capaz de atraer a la Tierra. Y básicamente lo que uno tiene que pensar es como que hubiera un hilo invisible, ¿no?, entre la Tierra y el Sol, de manera que cuando uno hace girar, ¿no?, cuando uno toma una pelotita y le pone un... ¿Han visto ese experimento alguna vez, no? Uno hace girar una pelotita con un hilo y la pelotita se mueve y no sigue, y si uno la suelta sigue moviéndose más o menos rectilíneamente, más o menos porque cuando uno la suelta en realidad está la gravedad de la Tierra, entonces la trayectoria es curva. Entonces ahí el concepto de campo eléctrico aparece inicialmente por el conflicto que tenemos de la interacción a distancia. En vez de suponer que hay algo por allá que interactúa con esto, produzco matemáticamente algo que está aquí, donde está el cuerpo. Y ahora la interacción de ese concepto, esa magnitud con esto, va a producir la fuerza eléctrica. El campo eléctrico y el campo gravitacional surgen a partir de la idea que a uno no le gusta de la interacción a distancia. Entonces ahora genero algo acá, hay un vector aquí. Por ejemplo, la aceleración de gravedad es el campo gravitacional. Entonces aquí hay un vector, que cuando pongo la masa, entonces ocurre la interacción. En el caso del campo eléctrico es similar, es muy similar. Lo que uno no quiere es la interacción a distancia. Entonces, ya viendo o teniendo en mente esta idea del campo eléctrico, vamos a suponer un campo eléctrico que es uniforme en toda la superficie. ¿Por qué uniforme? Porque es más simple. Simplemente porque es más fácil de digerir. Luego vamos a complicar la cosa. Entonces tenemos una superficie, el campo eléctrico es perpendicular a esta superficie. Ojo que aquí pareciera que los vectores están atravesando la superficie, pero en realidad lo que uno hace es definir los vectores en la superficie. Cada punto de la superficie se le asocia un vector, el vector área, y a cada punto de la superficie también existe un vector campo eléctrico. Entonces uno define el concepto de flujo del campo como la magnitud escalar que corresponde al producto de la magnitud del campo por la magnitud del área. Y en realidad lo que uno quiere hacer es construir una relación que sea vectorial y que sea general para superficies planas, superficies curvas, campos homogéneos, campos inhomogéneos. Entonces lo más simple, superficie plana, un campo homogéneo. ¿Qué significa que el campo sea, en este caso, uniforme? ¿Qué significa que el campo sea uniforme? El valor de la magnitud del campo de esta parte. Ya, si yo tomo aquí, hago una grilla y divido en pequeñas superficies, el campo asociado a cada una de esas grillas del campo eléctrico tiene el mismo valor independiente de la posición de la grilla que yo elija. O sea, si tomo una al azar, la mido el campo, y tomo otro cuadradito en otro lugar, mido el campo, tiene el mismo valor y la misma orientación, uniforme. Ahora, eso no tiene por qué ser así.
podríamos tener una superficie plana donde el campo no sea uniforme, o que el campo sea uniforme y no sea perpendicular. Son dos alternativas que son igualmente válidas. En este caso, la superficie tiene una inclinación respecto de la perpendicular, ¿no? Del plano perpendicular al campo. Entonces, aparece un ángulo ahí, y cuando uno proyecta la superficie inclinada, en este caso la inclinada respecto a la dirección del campo, el campo es así, antes era perpendicular, ahora tiene una inclinación. Si uno proyecta esta superficie en la dirección perpendicular, aparece un factor coseno del ángulo. Todos tienen claro por qué aparece un factor coseno del ángulo, ¿no? Entonces ahora, en este caso, lo que uno hace es definir el flujo como el campo multiplicado por la superficie proyectada en la dirección perpendicular. Así de simple. Ahora, vean ustedes que uno tiene tres posibilidades. Una, en el caso de la izquierda, que es el campo perpendicular a la superficie. Campo perpendicular a la superficie. En la segunda, el campo está inclinado, o la superficie está inclinada respecto a la dirección del campo. Y en la tercera, bueno, las tres están, o sea, las dos están cambiadas, ¿no? ¿Qué ocurriría si el ángulo ese fuera 90 grados? No hay flujo, ¿no? Entonces lo que uno hace es definir el flujo del campo a partir de tres cantidades. Primero, la magnitud del campo eléctrico en la superficie, siempre estamos en el caso uniforme. Después en el área de la superficie. Y tercero, entre el ángulo que hay entre el campo y el vector superficie. El campo y el vector superficie. Y no hay que olvidar que esto es una magnitud escalar, ¿no? Entonces, ¿cómo se resume todo eso? A través de una operación matemática que se llama el producto punto. Esa ecuación E.A resume cualquiera de las alternativas que está indicada antes. Es una expresión más general que define el flujo. Ahora, esto siempre es para el campo uniforme. Si el campo no fuera uniforme, ¿qué debería hacer? Debería ser la suma. Divido, supongamos todavía la superficie plana, divido en una grilla, y en cada una de esas grillas el campo no va a tener el mismo valor. Entonces calculo el flujo sobre cada una de estos cuadraditos pequeños, y luego lo sumo con el de al lado y con el de al lado hasta que sume sobre toda la superficie, ¿no? Y eso es lo que uno escribe a través de un símbolo de integral. Ya, acá el flujo, ¿cómo es? El n corresponde al vector normal. En ese caso, ¿cómo es el flujo? Positivo, negativo, cero. ¿Cómo sabemos que es positivo? Porque lo que tenemos que considerar ahora son dos cosas, ¿no? El vector normal y la dirección del campo. ¿En qué dirección va el campo? ¿Derecha o izquierda? Entonces, ¿positivo o negativo? Bueno, cuando las superficies son curvas, lo que uno hace es hacer una grilla y asegurarse que el pedacito de superficie sea lo suficientemente pequeño para que sea aproximadamente plana. ¿Me creen eso, no? Que la superficie sea aproximadamente plana. ¿Sí? Para todos los que no somos terraplanistas, es una idea bastante lógica, ¿no? Cuando uno ve el grillado de las calles, no se considera la curvatura de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra es localmente plana, es decir, en un pedacito pequeño de superficie es aproximadamente plana. Entonces la magia está acá en dividir la grilla en trozos lo suficientemente pequeños para asegurarnos que sea plana. En este caso, si el elemento es diferencial de área, entonces ya estamos con una buena certeza de que la superficie es plana. Entonces, uno define ahora el vector de A, en vez del vector A, define el vector de A, ¿no? Y calcula el flujo sobre cada uno de esos cuadraditos y después lo suma.
El símbolo de integral representa una suma. Entonces lo que estoy haciendo acá es sumar. Es sumar sobre toda la superficie. Esa S de ahí no es de suma, sino que es de la superficie. Estoy sumando en toda la superficie. ¿Qué significa eso? Significa en el algoritmo, en cada uno de los pedacitos, en cada uno de los cuadrados, calculo el flujo, lo reservo. Me muevo el cuadrito al lado, calculo el flujo, lo reservo. Me muevo al de al lado, calculo el flujo, lo reservo. Y luego voy sumándolo. Desde el primer cuadradito hasta que termine el último. Eso representa ese símbolo de ahí. La prioridad de la operación es el producto punto y luego la suma. Calculo el flujo en el cuadradito, reservo. Calculo el flujo en el cuadrado al lado, reservo. Y luego los sumo todos. Es decir, calculo el flujo en cada uno de los elementos infinitesimales. Ahora, la superficie uno las puede definir en dos grandes clases. Las superficies abiertas y las superficies cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Se va a alargar un volumen. La superficie abierta no encierran volumen y las superficies cerradas sí encierran volumen. En este caso, la cerrada, ¿cuál sería? La superficie de la esfera. Y la plana sería la que está abajo, ¿no? Entonces una abierta y la otra es cerrada. Ahora, uno puede extender el concepto de flujo para superficies cerradas. Uno podría tener una superficie cerrada con una esfera, no tiene por qué ser una esfera, pero... y en cada pedacito de la superficie definir un vector. Y por lo tanto, calcular el flujo. Entonces, si uno tiene un poliedro, por ejemplo, ¿cuál es un poliedro? Creo que es un poliedro. ¿Alguien me puede decir lo que es un poliedro? Un volumen más a partir de polígono. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es un polígono? Una cara. O sea, un poliedro es un volumen que tiene caras planas. Caras planas. Entonces supongamos un poliedro que tiene n caras. Un dado, por ejemplo, un dado con los que se juegan, más o menos puede ser considerado un poliedro. En realidad, si uno lo mira bien, no un poliedro, pero un cubo es un poliedro. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, calcula por cada una de las superficies planas el flujo. Tengo una cara plana, calculo el flujo, tomo otra cara plana, calculo el flujo, tomo otra cara plana, calculo el flujo. Y en el caso del cubo, ¿cuántas caras tiene? Tiene 6. Entonces, el término va a tener 6, va a ser una suma de 6 términos. ¿Alguno de esos términos podría ser 0? Sí, pero en general va a ser una suma desde 1 hasta 6. Por eso que aparece el símbolo ahí de la sumatoria. Y donde está calculado el flujo sobre la superficie iésima. Todos me siguen en esa idea, ¿no? Bueno, ahora cuando la superficie no es un poliedro, ¿qué es lo que hace uno? Claro, aplicar el límite en realidad. Un cubo, perdón, una esfera es un poliedro de infinitas caras, ¿no? Donde n tiene infinito. Uno hace tender n infinito y construye una esfera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora uno define ese símbolo como un círculo que representa la suma de cada uno de estos cuadraditos, los flujos calculados sobre cada uno de estos cuadraditos, pero en una superficie que encierra un volumen. Son símbolos, pero que tienen que tener mucho cuidado porque no es la suma de Riemann. Ahí uno no está sumando, no está haciendo la suma de Riemann, lo que uno está sumando es el flujo, el E punto de A. Eso es lo que uno está sumando en toda la superficie. Ahora, las leyes físicas lo que hacen es relacionar variables que son aparentemente inconexas. Eso es lo que hace una ley física. Por ejemplo, la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que relaciona? ¿Qué cosa relaciona la segunda ley de Newton? ¿La aceleración con qué cosa? Con la fuerza neta. La segunda ley de Newton, para un cuerpo que tiene masa constante, porque si la masa varía, eso ya no se cumple, para un cuerpo que tiene masa constante, relaciona la aceleración con la fuerza neta. Son dos conceptos diferentes y lo que hace la ley es unificar esos dos conceptos, es decir, que están relacionados, que no son independientes. Bueno, la ley de Gauss hace algo similar. La ley de Gauss relaciona el flujo a través de la superficie cerrada
con la carga neta encerrada. No con cualquier carga, con la carga neta encerrada. ¿Encerrada por quién? Por esa superficie. Entonces, por ejemplo, si la carga neta encerrada es 0, ¿cuánto será el flujo? Y si la carga neta es 0, ¿significa que dentro de ese volumen no hay cargas? ¿Qué significa entonces? Que la carga neta es 0 y por lo tanto significa que pueden haber igual número de cargas positivas que negativas. Entonces la ley de Gauss relaciona entonces el flujo con la carga neta encerrada. Esta es la ley de Gauss para el caso eléctrico. Hay una constante de proporcionalidad que es epsilon 0, que tiene un valor que se mide experimentalmente y tiene ese valor que está ahí en el sistema internacional. Voy a saltarme hasta la parte magnética, porque estas cosas ya la han visto antes, ¿no? La ley de Gauss no es parte de esta asignatura, pero es una de las ecuaciones de Maxwell, que es lo primero que vamos a discutir, o lo que estamos discutiendo ahora. Bueno, para el caso magnético, también uno puede definir la ley de Gauss. La diferencia es que los imanes tienen dos polos. La propiedad física que está asociada al campo magnético son los polos. La propiedad física que está asociada a la gravedad es la masa. La propiedad física que está asociada a la interacción eléctrica es la carga. Y la propiedad física que está asociada al magnetismo son los polos. Y los imanes siempre tienen al menos dos polos. No hay unas observaciones que muestren que uno puede separar un polo norte de un polo sur. Siempre los polos pueden ser multipolares, sí, pero siempre son múltiplos de 2. Entonces, en la ley de Gauss, ¿cómo creen ustedes que eso se va a reflejar para el caso magnético? Si no puedo encerrar un único polo, ¿cómo tendría que ser el flujo del campo magnético en una superficie cerrada? Debería ser 0, ¿no? La ley de Gauss para el caso magnético nos dice que el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es 0. Todas las evidencias observacionales indican que esto es así. De vez en cuando sale algún artículo de alguien que dice logré aislar un polo, pero después o no es reproducible en el laboratorio o hay gente que lo cuestiona. Hasta el momento las observaciones son consistentes con la inexistencia de monopolos magnéticos. Los polos siempre están de a pares. Por lo tanto, las primeras dos ecuaciones del electromagnetismo son la ley de Gauss para el campo eléctrico y la ley de Gauss para el campo magnético. 2 de 4. 2 de 4. Aquí el equipamiento es muy simple. Esto es una fuente de corriente y aquí hay un alambre. Aquí está conectada la fuente de corriente a este alambre que pasa y atraviesa aquí y se separa el circuito. O sea, es simplemente una resistencia. No hay nada más que eso. Y hay aquí un disco que va a servir para poner estas cosas que están aquí y eso la ponemos. Y lo que va a marcar acá son los amperes. Unidad de kilo, que es el amper. Unidad de corriente. Ya. Y lo que tengo aquí en estas cajitas mágicas es un instrumento maravilloso que se llama la brújula. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es una brújula? ¿Es de orientación? ¿En qué sentido? Supone que indica puntos cardinales. Apuntas al norte magnético. Apunta hacia el norte magnético. ¿Qué más?
Si ustedes ponen esa brújula sobre la mesa, tienen la particularidad que apunta más o menos siempre hacia la misma dirección. Cuando las brújulas son funcionales, apuntan siempre más o menos en la misma dirección. Y acá, ustedes no lo ven, pero voy a poner aquí para que todas las brújulas que están ahí están como la que anda circulando, apuntando hacia allá. Después podemos discutir acerca de la naturaleza de la brújula, por qué funciona, cómo funciona. Así que si alguien quiere verificar, pueden venir, mirar y ver que todas las brújulas están apuntando más o menos en la misma orientación que la brújula que está circulando. Este es un experimento que hizo Oster por ahí por 1800. Después en el apunte que les voy a dejar en el aula van a ir los detalles específicos de cuándo hizo el experimento, esos detalles. Pero un experimento por ahí a principios del 1800, o sea, al inicio del siglo XIX, y la idea es muy simple. Cuando yo conecte esto, cuando encienda acá, y esto es un potenciómetro que permite aumentar la cantidad de corriente, porque está funcionando en este momento como fuente de corriente, a medida que yo gire la perilla acá, va a ir aumentando la intensidad de corriente que va a circular por esto, y lo interesante es el efecto que va a ocurrir con las brújulas. Es algo que cuando se realizó por primera vez este experimento fue tremendamente revolucionario. ¿Por qué fue revolucionario? Porque conectó dos fenómenos que son aparentemente inconexos. Entonces vamos a tener que acercarse así. No lo van a poder ver. Pueden ponerse de manera relativamente directa. En este momento, cuando está apagada la fuente, más o menos todas las brújulas apuntan en la misma orientación, ¿no? Tenemos que ir los últimos de atrás para que vean. Prácticamente todas las brújulas apuntan en la misma dirección. Y ahora cuando empiece aquí a meterle corriente a esa resistencia, ustedes van a decirme lo que se observa. Ahí tenemos 14 amperes. ¿Qué pasó con la brújula? En cualquier dirección. Ya, vamos a... Recuerden en qué orientación quedaron, porque ahora lo que voy a hacer, voy a invertir los conectores. Todo quema, ¿no? Cuando cambie los conectores, ¿qué debería ocurrir con la dirección de la corriente? Al otro lado, ¿no? O sea que si el cambio de la brújula está relacionado con la corriente, ¿qué esperaría uno que ocurriera? Ya, digamos si es correcto. Esto se llama prueba de hipótesis. Vamos de nuevo. ¿Recuerdan en qué dirección giraba antes, no? Vamos a probar así. Para que vean que no es... Pasa que cuando uno aumenta solamente, una vez no se nota el cambio, pero cuando uno apaga, se nota los cambios. Ahí se nota que están girando las brújulas, ¿no? Ya, quedó claro lo que ocurre, ¿no? Sí, sí. Ya, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Bueno, la siguiente ley del electromagnetismo está asociada con el experimento que acabamos de ver. ¿Alguien conocía el experimento que acabamos de ver, no? ¿Nadie lo había visto antes? La importancia de los experimentos
La importancia de los experimentos es que hay experimentos que cambian la historia de la humanidad. Este experimento, que es el experimento de Oster, es uno de los experimentos que cambia la historia de la humanidad. Vamos a ver enseguida por qué. Lo primero que voy a hacer es definir el concepto de circulación de un campo. Ya discutimos el concepto de flujo, ahora vamos a discutir el concepto de circulación de un campo. Son dos nombres, pero que representan cosas. ¿Qué representaba el flujo de un campo? ¿Qué es lo que representaba el flujo de un campo? ¿Por qué uno se dedica a definir este concepto de flujo? ¿Cuál es la idea de usar el flujo como concepto físico? Para cuantificar la cantidad física que realizan esas transferencias. Ya, bueno, en realidad más allá que eso, la ley de Gauss introduce una conexión entre la carga eléctrica y este concepto abstracto que es el flujo. Esa es la idea de utilizar el concepto de flujo. Después uno ve que el concepto es más general y se puede usar para otras situaciones que vamos a discutir alguna en algún momento. Pero la idea de introducir el concepto de flujo no es para joder a los estudiantes, sino que es simplemente porque hay una conexión que se llama la ley de Gauss entre el concepto de flujo y el concepto de carga neta encerrada en una superficie. Entonces ahora voy a definir otra magnitud integral que se llama la circulación del campo y que también está relacionada con estas leyes del electromagnetismo. Ojalá las leyes tuvieran un lenguaje más simple, pero la verdad es que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a este lenguaje. Vamos a suponer una región plana, donde existe un campo arbitrario cualquiera, puede ser magnético, puede ser eléctrico, puede ser gravitacional, o incluso de alguna otra naturaleza, de algún otro campo que aún no conozcamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en los puntos, en los vértices de este cuadradito están dibujados algunos esos vectores. No puede dibujar todos los vectores, porque si los dibujara todos, ¿cómo se vería ese cuadrado? Se vería azul, ¿no? Entonces uno dibuja algunos vectores que sean representativos. En este caso están representados aquí algunos vectores en cada uno de los vértices de esta grilla. Y también está dibujado acá un triángulo donde está representado una manera de recorrer esa trayectoria triangular. Porque un camino cerrado lo puede recorrer en dos direcciones, ¿no? Entonces, el concepto de circulación está relacionado con lo siguiente. Uno toma el vector en cada punto de esa trayectoria. En cada punto de la trayectoria toma el vector que está o que existe en ese punto y lo proyecta en la dirección paralela. Es decir, tomo acá este vector, supongamos este de aquí, supongamos este de acá y lo proyecto. Este vector lo proyecto en la dirección paralela, lo reservo. Me voy al punto siguiente, tomo el vector, lo proyecto en la dirección paralela, lo reservo. Me voy al punto siguiente y así hasta completar toda la trayectoria. En cada uno de esos puntos multiplico la proyección del campo por el pedacito de curva y luego lo sumo en toda la trayectoria. Eso se le llama la circulación del campo. ¿Cómo lo represento? Lo represento a través de esta integral. Este punto DL representa acá el pedacito de camino en cada uno de los puntos a lo largo de la trayectoria. Y tiene un circulito ahí cerrado para indicar que estoy recorriendo un camino cerrado, porque uno podría definir eso en una trayectoria abierta, pero nos vamos a centrar en las trayectorias cerradas. Esas son las que nos importan. Así como en la ley de Gauss nos interesaban las superficies cerradas, ahora en esta discusión nos interesan las trayectorias cerradas. Entonces, definido este concepto que se llama la circulación del campo, en este caso, como hay segmentos rectos, esa integral sería, ¿lo que sería? Una suma de 3. ¿Una suma de qué cosa? De 3 integrales, exactamente. Entonces sería una sumatoria desde 1 hasta 3 de la integral f.dl en cada uno de esos tramos. ¿Hay algunos de esos tramos donde la integral de 0, en ese ejemplo? Sin calcular nada, mirando solamente. ¿Hay algún tramo en el cual es integral de 0? Si sí, ¿por qué? Y si no, también ¿por qué? ¿Quién me dice algo? Los ejes. Los ejes porque si se proyectan esos vectores son 0. Claro, si yo me paro acá, me paro justo debajo de la luz,
Bueno, ustedes no lo van a ver, pero pueden hacer el ejercicio en su casa, ¿no? Si uno se para justo abajo, no proyecta sombra, ¿no? Pero si me pongo acá, esta es una forma de darse cuenta que la Tierra no es plana, ¿no? Si yo me paro acá, proyecto sombra, pero si me paro justo abajo, no proyecto sombra. Entonces acá lo mismo, si yo iluminara esto, si yo lo iluminara en la dirección perpendicular, este proyecta sombra, este proyecta sombra, este proyecta sombra, pero este de acá no proyecta sombra. Este no proyecta sombra y este tampoco, entonces aquí ese integral es integral da cero. El producto punto da cero. ¿Por qué? Porque el campo es perpendicular al DL. El DL es paralelo a la trayectoria. O tangencial a la trayectoria en caso que la trayectoria fuera curva. En este caso las trayectorias son rectas, ¿no? ¿Me sigue la idea, no? Bueno, esto uno lo puede escribir de varias formas. Uno puede decir F paralelo por DL. Es siempre un término escalar, porque hay un producto punto, ¿no? Estoy sumando números. Son cantidades escalares. O decir F coseno del ángulo. Aquí le llamé explícitamente así porque existe una obsesión por llamarle siempre de tal ángulo. Bueno, la ley de Ampère está basada en los experimentos de Oster. ¿Qué es lo que dice los experimentos de... O sea, qué es lo que dice la ley de Ampère? La ley de Ampère relaciona la circulación del campo magnético. ¿Por qué la circulación del campo magnético? ¿Por qué el campo magnético y no el campo eléctrico, por ejemplo? Está basado en este experimento. Recuerden, este es el experimento que incita esa ley. En este experimento, ¿qué es lo que teníamos? Una corriente. ¿Y qué más? ¿Cómo sabemos que hay un campo? Con la brújula, ¿no? Y sabemos que ese campo es magnético porque la brújula está magnetizada. Entonces, el experimento de Oster, de alguna forma hay una relación entre la corriente eléctrica y líneas de campo o campo magnético que aparece cuando hay circulación de corriente. Entonces, la ley de Ampère relaciona la corriente que atraviesa una superficie, que está denominada ahí como I sub S. ¿Por qué? Porque es la corriente que atraviesa una superficie. ¿Cuál superficie? En este caso, la superficie está blanca, ¿no? Y con la circulación del campo magnético, es decir, a lo largo de una trayectoria cerrada, que podría ser un círculo concéntrico, tomar cada uno de los vectores campos magnéticos, proyectarlo en la dirección tangente y sumarlo en la curva cerrada. ¿Me sigue la idea, no? Ojo que esta integral no es integral de Riemann. Lo que estoy haciendo es multiplicar el campo proyectado por el pedacito de camino y sumarlo por toda la trayectoria. Es decir, es como tomar la trayectoria y cortarla en pedacitos pequeños. Tramos pequeños que sean lo suficientemente pequeños para que sean rectos y sumarlos en toda la curva cerrada. La ley de Ampère es bonita, es simpática, pero Maxwell se dio cuenta que tiene un serio problema. Vamos a suponer un capacitor. ¿Recuerdan lo que es un capacitor? ¿Qué es lo que es un capacitor? Ya, lo primero que uno puede decir es que el capacitor es un dispositivo. Lo primero es un dispositivo. Después uno dice para qué sirve. Es un dispositivo que tiene placas metálicas en las cuales en cada placa yo puedo meter cargas diferentes. Si la carga la meto o la saco de una de las placas y esa carga induce que la otra se carga o descarga. En este caso, supongamos que yo meto una corriente eléctrica en esta placa que es I sub S. I sub S estoy inyectando cargas. I sub S es corriente. ¿Cómo se define corriente? ¿Cuál es la definición de corriente eléctrica? El flujo de electrones. Pero matemáticamente. ¿Cuánto? De QNT. De QNT. Matemáticamente es de QNT. Entonces es carga por unidad de tiempo. ¿Qué pasa aquí? A través de un conductor. Bueno, podría pasar a través de otro material, pero en este caso el alambre, este es un alambre conductor
y estoy aquí inyectando con una jeringa cargas. ¿A qué? A la placa. Entonces la placa se carga positivamente. Al cargarse positivamente, produce un campo eléctrico. Ese campo eléctrico empuja las cargas que están en la otra placa y las saca. Y entonces una queda con carga más Q y la otra con carga menos Q. Son exactamente el mismo valor, más Q y menos Q. Ahora, en el proceso de carga, se llama carga este proceso, la corriente no es constante en el tiempo. Porque cuando meto la primera carga, la placa era neutra. Cuando voy a meter la segunda carga, la placa ya no es neutra. Si estoy metiendo una carga positiva, ¿qué carga tiene la placa? Cuando meto la primera carga positiva, ¿qué carga lleva la placa? Queda con carga positiva. Y cuando trato de meter la carga positiva siguiente, ¿qué ocurre con la carga respecto a la carga anterior? ¿Qué aparece? ¿Qué hacen las cargas positivas con otras cargas positivas? Se repelen. Entonces meter la segunda carga no es tan fácil como meter la primera. Y cuando meto la tercera carga, es más difícil que meter la segunda. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces el proceso de carga no es lineal. Si uno ve la carga por unidad de tiempo, no es una recta, sino que tiene que ser necesariamente una curva, porque las cargas se repelen entre sí. Entonces hay un proceso de carga asociado con esto. Ahora, uno podría usar la ley de Ampère acá y decir, me voy a definir una superficie como esta. Este es el alambre, esta es la superficie. Me voy a definir una superficie que tiene un contorno. Una superficie circular, perpendicular al alambre, el alambre pasa por el centro. Y esa superficie, entonces, la recorro a lo largo de la periferia. Una trayectoria, entonces, circular o circunferencial centrada en el alambre y perpendicular a la dirección del alambre. Y entonces ahí la ley de Ampère, ¿qué es lo que dice? Que si aquí hay una corriente eléctrica que atraviesa la superficie, ¿qué debe aparecer acá? Hay un campo magnético. Y por lo tanto la integral de B.dl es distinto de cero. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ya. Hasta ahí esto es súper obvio. Pero ¿qué es lo que uno puede pensar? Un contorno no define una única superficie, ¿o sí? Si yo aquí dibujo un círculo imaginario, imagínense ustedes el círculo imaginario. ¿Hay una única superficie que puede tener ese contorno? Yo podría tomar una esfera y cortarla, ¿no? Cortarla en un lado, ¿cómo quedaría el contorno de esa, si se las muestro? Circular, ¿no? Entonces, un círculo no define una única superficie, define infinitas superficies. Entonces, supongan ustedes que voy a tomar otra superficie que esté limitada por esa misma trayectoria. Esa superficie, por ejemplo, circular o semicircular, da lo mismo la forma en realidad, pero vamos a suponer por simplicidad que es circular. Entonces ahora elegí esta superficie. Esta. ¿Cuánta corriente atraviesa esa superficie? 0. ¿Y cuánto da la integral de B.dl? Si yo tomo la superficie plana, la ley de Ampère me dice que esa integral es distinta de 0. Si ahora tomo la superficie curva y uso la misma ley de Ampère, ¿qué me dice la ley de Ampère? ¿Cuánto da esa integral? Da 0. ¿Puede depender la naturaleza de la elección que yo haga de superficie? No puede depender de nuestra elección. Entonces esa integral no puede dar 0. Eso es lo que pensó Maxwell. No puede dar 0 esa integral. Si esa integral no puede dar 0, entonces ¿qué hay que hacer con el lado derecho de la ecuación? Sumarle algo. Es simple, ¿no? Es simple. Bueno, ¿qué es lo que hay que sumarle? Es una corriente, está claro que es una corriente, ¿no? O esa constante V sub 0 por una corriente, que no puede ser I sub S, porque I sub S no atraviesa para la superficie de curva, ¿no? Entonces tiene que ser otra corriente. Bueno, aquí uno puede echar mano a otros conceptos físicos. Por ejemplo, el Q
Si la corriente está cambiando en el tiempo, la carga también cambia en el tiempo, ¿no? Estamos siempre en el proceso de carga. Entonces, el campo, si uno usa la ley de Gauss, uno puede llegar a que el campo eléctrico depende de la carga total de la superficie partida por el área. Y eso uno le llama sigma, densidad superficial de carga. ¿Se acuerdan de ese concepto, no? Uno puede demostrar usando la ley de Gauss que el campo eléctrico producido por la placa cargada es sigma partido por epsilon cero. Ley de Gauss. No voy a hacer la demostración, pero si uno elige un cilindro que tenga la misma área que la placa, con dos tapas paralelas a la placa, uno llega a que el campo es sigma partido por epsilon cero y sigma es Q partido por A dividido por epsilon cero, ¿no? Si la carga depende del tiempo, el campo también depende del tiempo. ¿Sí? Bueno, si yo despejo ahí Q de T, me da E por A y por epsilon cero, ¿no? Y E por A creo que es flujo. ¿Y la corriente cómo se define? ¿Cómo habíamos definido la corriente? De Q a de T, ¿no? Entonces, si diferencio de Q a de T, me va a quedar epsilon 0 por de phi a de T. Y eso tiene que tener inevitablemente dimensiones de corriente. Maxwell le llama a eso corriente de desplazamiento. No una corriente física, no hay movimiento de cargas, pero tienen las mismas unidades que corriente. Y en la práctica se comporta igual que una corriente. Entonces lo que hay que hacer, dice Maxwell, modifiquemos la ley de Ampère para agregar este término de corriente de desplazamiento. Y me evito ese problema serio que aparece en la ley de Ampère. Es como la corriente asociada al movimiento de carga que causa el campo eléctrico. No hay carga aquí, entre las placas no hay cargas. Recuerda que en las placas, en el campo... Adentro, entre las dos placas sí hay campo eléctrico. Hay campo eléctrico y que cambia en el tiempo. Porque si el campo es constante, ¿cuánto da esa derivada? Da cero. Entonces en el proceso de carga, como Q cambia, la placa se está cargando o descargando, entonces el campo también está cambiando en el tiempo y esa derivada es distinta de cero. Es decir, este fenómeno solo ocurre en el proceso de carga-descarga. En realidad hay otra forma de ver esto que tiene que ver con la conservación de la carga, pero ese análisis requiere aplicar la ley de Gauss en un contexto más complicado que el que ya vimos. Esta es como la forma más simple de verlo. Entonces, la ley de Ampère generalizada agrega un término de corriente, que es la corriente de desplazamiento, de manera que la integral del lado derecho, o del lado izquierdo, perdón, que sabemos que es distinta de cero, en cualquier situación, el lado derecho también es distinto de cero. Y ahora uno podría tener que ahora existen las dos corrientes incluso, ¿no? La de desplazamiento y la corriente de carga. Ahora uno le llama corriente de conducción o corriente de carga y corriente de desplazamiento para distinguirla. Ley de Ampère generalizada, típicamente conocida como ley de Ampère-Maxwell. La gracia de esto, de agregar este nuevo término a la ley de Ampère, es que si aparece un nuevo término en las ecuaciones, hay fenómenos nuevos que tienen que aparecer en la naturaleza, que uno podría ir a buscar experimentalmente. Entonces la corriente de desplazamiento está definida de esa manera. Lo interesante es que Maxwell, esto ocurre muy rara vez en la historia de la física en particular, que alguien descubre algo desde el punto de vista absolutamente teórico sin una necesidad experimental. Maxwell descubre un camino paralelo pero llega al mismo resultado. Maxwell se da cuenta que la ley de Ampère es incompleta y no solamente se da cuenta que es incompleta, sino que es capaz de solucionar ese problema. Encontrar que hay que agregarle a la ecuación de Maxwell a la ley de Ampère para que sea válida siempre. Entonces no hay ninguna necesidad experimental. Entonces la ley de Ampère-Maxwell puede ser escrita de esa manera. Se vea cuando uno la plantea desde el principio así. Pero, ¿qué cosa hay en el lado izquierdo? B.dl, la integral de B.dl a lo largo de una trayectoria cerrada es simplemente la circulación.
Es decir, tomar B, proyectar la dirección tangencial, multiplicarlo por el de L, pasar al lado siguiente y así completar la curva. Ese es el lado izquierdo. El lado derecho tiene la corriente de conducción y lo siguiente es la derivada temporal del flujo. La integral del lado derecho, E punto de A, es el flujo. ¿Qué flujo? El flujo que atraviesa la superficie definida por ese contorno C. Está definida por ese contorno. No es cualquier superficie, tiene que ser la superficie definida por ese contorno. Observen que la integral del lado derecho es una integral abierta, no tiene el círculo, para que no se les vaya a ocurrir poner la ley de Gauss ahí, porque son dos conceptos diferentes. Flujo a través de una superficie abierta no es lo mismo que flujo a través de una superficie cerrada. Ahora, ¿en qué se puede haber inspirado Maxwell para esto? En la ley de Faraday. La ley de Faraday. ¿Se acuerdan la ley de Faraday, no? Los experimentos de Oster no solamente inspiraron a Ampère, sino que inspiraron a Faraday. ¿Cuáles son los experimentos de Faraday? ¿Conocen la historia de Faraday? ¿Saben quién era Faraday? Faraday no fue a la universidad. Pero era tan como físico que los que fueron. ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que es? Es una bobina. Tiene muchas espiras. Lo miran de acá. Están las espiras y tiene acá el hueco entre medio por donde voy a hacer pasar un imán. Esto de acá es lo que se conoce como galvanómetro. Cuando uno lo calibra se le llama amperómetro, pero cuando simplemente uno lo va a usar para detectar corriente es un galvanómetro. Entonces lo que voy a hacer es conectar esta bobina a este galvanómetro. Como ustedes sabrán o se podrán imaginar, esa aguja no se va a mover porque la bobina no tiene corriente encima. ¿O sí? No. La bobina no tiene corriente encima. Entonces voy a conectar los extremos de la bobina al galvanómetro. ¿Conocen este experimento, no? Bueno, este es un imán. En realidad hay dos imanes acá. Ese y ese. Y bueno, los experimentos de Faraday son muy simples. Faraday dijo, bueno, si una corriente eléctrica puede producir campo magnético, un campo magnético puede producir corriente eléctrica. Bueno, si uno conoce la fuerza magnética, se debería pensar que sí. Un campo magnético es capaz de producir una fuerza sobre una carga. Se llama la fuerza de Lorentz. Pero en realidad los experimentos de Faraday van por otro concepto que se llama la inducción, que son en realidad similares, pero hemos visto desde otra perspectiva. Bueno, veamos qué ocurre cuando muevo el imán. Alcanzan a ver la bobina, ¿no? O sea, perdón, la aguja. Cuando lo acerco, se mueve, lo dejé quieto. Cuando lo muevo, cuando está quieto no pasa nada. Si lo dejo ahí al medio, no pasa nada, ¿no? Hay movimiento relativo. Bueno, los experimentos de Faraday son varios. Uno podría aquí tomar y en vez de mover el imán, mover la bobina, ¿no? Ahora,
uno podría llegar a la conclusión errónea de que el movimiento relativo es relevante, pero no es estrictamente cierto. Voy a necesitar ayuda. ¿Algún voluntario o voluntaria que me quiera sostener el imán? Con uno suficiente. Por favor, sin darle la espalda al público. Y ponlo más abajo. Un poquito más acá, para que me dé el cabo. Ya. Lo que voy a hacer es, no voy a mover la bobina, porque podría hacer esto, ¿no? Esto tiene menos espira que esto, por eso que se nota menos el fenómeno, pero yo muevo acá, la aguja se mueve algo. Para que se note tendría que tener más espira como esto. Esto tiene creo que 1000 espiras, sí, 1000 espiras en total. Bueno, lo que puedo hacer acá es sin darle movimiento relativo, hacer un cambio en la forma de la bobina. Claro, pero ustedes probablemente no lo van a ver desde atrás. Pero tú estás más cerca, ¿no? Sí. Fíjate y indícanos si se mueve la aguja o no. Sí, se mueve. Muy poco, pero se mueve. Claro, porque esto tiene poca espira. Si tuviera mucha espira no la podría deformar. Ahí se ve, ¿no? El resto es un acto de fe. Se mueve. Gracias. De nada. Bueno, como les decía, uno podría llegar a la conclusión errónea de que es necesario el movimiento relativo, y en realidad no lo es. Si no es necesario el movimiento relativo, es porque el concepto no es el de velocidad. No es el concepto de velocidad. Hay otro concepto asociado ahí. Y ese concepto es el de flujo. Ese concepto creo que estamos discutiendo al inicio de clase. Concepto de flujo. Voy a salir de acá y vamos a la ley de Faraday. Cosas que pasan. El repaso de flujo magnético no lo voy a hacer, ¿no? Los experimentos de Faraday. Los experimentos de Faraday introducen un concepto que se llama la FEM inducida. La FEM inducida es la abreviación de fuerza electromotriz, que no es una fuerza. Está definida o se le llama fuerza, pero no es una fuerza desde el punto de vista de la física. Es una diferencia de potencial. Se le llama así por razones históricas. La FEM inducida está relacionada con esa derivada. ¿Qué es la derivada de qué? Del flujo magnético. ¿Y qué particularidad es de tener ese flujo magnético? ¿Cómo es la superficie en ese flujo? ¿Cómo es la superficie? Cerrada. ¿Cómo es el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada? Cero. Es abierta. ¿Y quién define esa superficie? ¿Quién define esa superficie? Una curva. ¿Qué curva en particular? A partir de los experimentos que están ahí. ¿Qué curva? ¿Qué más? ¿Quién define esa curva? En este caso, la bobina. En este caso, la bobina porque existe físicamente. Podría uno tener una bobina imaginaria que no exista. Claro, si es que la bobina existe físicamente. Porque si uno tiene ahí un aislante, también hay una FEM inducida, pero no va a haber corriente. Ley de Ohm. Ley de Ohm. Tú estabas asumiendo de que el material es conductor, claro. En este caso lo es, pero podría no serlo.
Y eso nos va a llevar a otra idea que la vamos a discutir en una próxima clase, que es el concepto de onda electromagnética. Bueno, la ley de Lenz aparece un signo menos que siempre es despreciado, pero que es sumamente importante, que tiene que ver con la conservación de la energía. La ley de Lenz dice que la dirección, si la corriente existiera, la dirección de la corriente inducida tiene que ser tal que se oponga a esta variación del flujo. Si el flujo está aumentando, la corriente inducida tiene que producir un campo que disminuya ese flujo, o a la inversa. Parece complicado, pero no es para nada complicado. Aquí, cuando yo acerco el imán, el flujo a lo largo de esa espira o en esa superficie definida por ese contorno de la espira está cambiando, ¿no? Y lo que dice la ley de Lenz es que la naturaleza no quiere que cambie. Entonces la corriente va a tener una dirección de manera que detenga ese imán. La corriente entonces tiene que ir hacia arriba, en esa dirección, como el campo que produce. ¿En qué dirección va el campo? ¿Izquierda o derecha? Sí, es de la corriente inducida. Va hacia la izquierda, ¿no? Trae la mano derecha, va hacia la izquierda. Y el campo, por lo tanto, aparece un campo con el lado de acá, norte, y el lado de allá, sur. Y el norte va a frenar al polo norte del imán real. El de allá es un electroimán y este es el imán. El electroimán, producido por la corriente inducida, va a tender a frenar al imán que se estaba moviendo. Ahora, si uno lo está alejando, ocurre lo contrario, ¿no? Va a aparecer un sur allá y lo va a tratar de frenar atrayéndolo en vez de repeliendo. Eso se llama ley de Lenz, que representa el signo menos que tiene la ley de Faraday. Ahora, la ley de Faraday relaciona la FEM inducida, pero la FEM es una diferencia potencial. Y la diferencia potencial se define como la integral de E punto de L. Y cuando la trayectoria es cerrada, es una circulación. Este concepto que acabo de definir antes de la circulación. Entonces, la ley de Faraday se puede escribir como la integral en una curva cerrada de E punto de L. Y eso relacionado con la derivada temporal del flujo del otro campo, en este caso magnético. Ojo que la integral del lado derecho es a lo largo de una trayectoria cerrada y la integral del lado derecho es en una superficie abierta. Listo. Entonces, habiendo dicho todo eso, volvamos a lo último. Vean ahora lo que aparece aquí es que los campos se inducen uno al otro. Cuando el campo eléctrico cambia en el tiempo, va a producir una circulación de campo magnético, y cuando el campo magnético cambia en el tiempo va a producir una circulación de campo eléctrico. Ahí está. ¿Se acuerdan del proceso de carga? ¿Se acuerdan del proceso de carga del capacitor, no? Mientras la carga en las placas varíe, el campo entre las placas varía, y si el campo entre las placas varía, el flujo cambia en el tiempo, por lo tanto la derivada del flujo es distinta de cero, y aparece una circulación de campo magnético. Entonces aparecen líneas de campo entre las placas. Entre las placas ahora están los dos campos, el campo eléctrico y el campo magnético. Esto es solo mientras la carga de las placas esté variando. Una vez que las placas se llenen de carga, es decir, cuando ya no emitan más carga, el campo eléctrico va a ser constante y entonces va a desaparecer ese campo magnético. Vean, y algo que vamos a ver y discutir en una próxima clase, aquí los campos son perpendiculares. El campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. En el vacío se va a dar esa particularidad, que los campos son perpendiculares entre sí. Lo vamos a ver luego cuando discutamos la onda, vamos a ver que este es un fenómeno interesante, o sea, va a volver a aparecer en el vacío. Bueno, si uno mirara el campo, si uno mirara desde una placa hacia la otra, aparecería ahí el campo eléctrico, son esas cruces, y el campo magnético
porque ahí están dibujadas las líneas de campo, del campo magnético en la derecha, no a la izquierda de ustedes, están dibujadas las líneas de campo magnético, pero en la imagen de la derecha de ustedes están dibujados los vectores de campo, que son tangentes a las líneas de campo. ¿Se acuerdan de eso, no? Las líneas de campo y los vectores de campo están relacionados, son dos representaciones diferentes. Bueno, entonces las ecuaciones de Maxwell son 4. Las ecuaciones de Maxwell son el equivalente de las leyes de Newton de la mecánica, pero en electromagnetismo. Es decir, con las leyes de Newton uno analiza toda la mecánica y con las ecuaciones de Maxwell analiza todo el electromagnetismo. Entonces, la integral de E punto de A través de una superficie cerrada, ojo que ese a través es solo de nombre, pero los vectores no están atravesando, sino que se define en la superficie. Eso es proporcional a la carga neta encerrada si el campo es eléctrico, y eso da 0 si el campo es magnético. Entonces, ley de Gauss para el caso eléctrico, ley de Gauss para el caso magnético. Luego, ¿cómo se llama esa ley? ¿Cómo se llama esa ley? ¿Cuál es esa ley? Ley de Faraday. Ley de Faraday. Y la última, ¿cómo se llama? Ampère-Maxwell. Siempre que tenga el término de la corriente de desplazamiento o la derivada del flujo del campo, entonces vamos a estar hablando de Ampère-Maxwell. Si solo tienen la corriente de conducción, es simplemente la ley de Ampère. 4 ecuaciones. A esto uno suma la fuerza de Lorentz. ¿Se acuerdan cuál es la ecuación de la fuerza de Lorentz? Q por E da la fuerza eléctrica, o la fuerza electrostática. Y Q por B corta, plus B larga, da la fuerza magnética. Y la suma de las dos es la fuerza electromagnética. Entonces a la ley de Newton hay que sumar la ley de Lorentz o la ley de fuerza electromagnética, y hay que agregarle ahora este otro edificio que son las ecuaciones de Maxwell. Todo el electromagnetismo, todo el desarrollo de las máquinas eléctricas, todo el desarrollo de las comunicaciones está basado en estas ecuaciones. La próxima clase, ya estamos en el límite, vamos a ver cómo estas ecuaciones nos lleva al concepto de onda electromagnética. Les voy a dejar un apunte, en el aula, cuando tengamos aula, porque en este momento el aula está vacía. Les voy a dejar un apunte de repaso matemático donde aparece el concepto de flujo, el concepto de circulación, pero otros conceptos más que voy a definir en la próxima clase, que son la divergencia y el rotacional. Entonces les voy a dejar un apunte matemático para que ustedes lo lean. Yo sé que algunos lo han estudiado, otros no. Bueno, los que no lo han estudiado lo van a poder leer en el apunte, lo discutimos en la próxima clase, y después en su curso de matemática, cuando corresponda, va a poder ver en detalle y entretenerse con los detalles matemáticos de ese concepto. A nosotros nos interesa porque las leyes de Maxwell se pueden escribir en notación diferencial. Entonces la próxima clase vamos a discutir acerca de las ecuaciones diferenciales de Maxwell, que son las mismas que están en otro lenguaje, y luego vamos a hablar de ondas electromagnéticas. Nos vemos entonces el próximo jueves.